Hola chicos, vamos a ver hoy complemento y les presento a dos de mis perros. Robin, ve a la cámara, y mi cabezoncito, que ustedes tendrán que adivinar el nombre al final. Están pesaditos. Bueno, hoy vamos a ver complemento. El complemento es parte de la inmunidad innata. Es decir, es uno de los primeros mecanismos que se ponen o se echan a andar cuando nosotros estamos en presencia de un microorganismo o de algo que nuestro sistema inmune reconoce. Bueno, entonces, ¿qué es el complemento? El complemento va a estar formado por una serie de proteínas que se encuentran en el suero de las personas. Son aproximadamente 30 proteínas distintas, entre ellas algunas que se van activando en cascada. Es decir, la primera sirve para activar a la segunda a la tercera, etc. Y un sistema de activación en cascada muy parecido al de la coagulación. Bueno, ¿quién produce esas proteínas? Principalmente el hígado, aunque también se puede producir en algunos otros órganos. Por ejemplo, los monocitos, los fibroblastos, las células epiteliales y las células endoteliales también pueden producir algunas fracciones del complemento. Entonces decíamos, la mayoría de ellos se activan en cascada, y también en este grupo de proteínas están factores que ayudan a que ese complemento se active, ¿sí? Ahora, algo importante también de mencionar es que este complemento se va a activar su síntesis en hígado ante la presencia también de algunas otras sustancias, como algunas interleucinas, como es el caso de la interleucina 6. Entonces decíamos, es un sistema que se activa en cascada. Y vamos a poner un ejemplo. La mayoría de las fracciones del complemento están formadas por dos partes, una fracción A y una B. Cuando se activa, se va a escindir o se va a romper estas fracciones. Generalmente, salvo una excepción en la activación del complemento, la fracción A se va y la fracción B se queda formando parte de este complejo, ¿sí? O sea, A casi siempre se va, B casi siempre se queda. Y este complejo, a su vez, sirve como activador de la siguiente fracción, ¿sí? Bueno, y esto se va a ir repitiendo varias veces a lo largo de la activación del complemento. Hay tres vías que activan el complemento: la clásica, la alterna y la vía de las lectinas. En la clásica está implicado un anticuerpo, ¿sí? La unión antígeno-anticuerpo activa al complemento. En la vía de las lectinas y la alternativa son parte de la inmunidad innata y no requieren de un anticuerpo. Entonces, la vía clásica es parte de la inmunidad adaptativa. La vía de activación lectinas y alternativa o alterna es parte de la inmunidad innata. Las tres van a confluir en un mismo punto. Hay puntos donde van a llegar al mismo compuesto y de ahí ya se van juntitas en adelante, ¿sí? Entonces vamos a poner algunos ejemplos en unos momentos más. Entonces, ¿qué efecto va a tener la fijación o activación del complemento? Bueno, la primera es reclutar a un mayor número de células inflamatorias. Es decir, la inflamación, ya la vimos, es también parte de la inmunidad innata y nos va a delimitar el sitio donde se está llevando a cabo la eliminación de un microorganismo, por ejemplo. Pero también la activación del complemento ayuda o favorece a la opsonización. Acuérdense que la opsonización favorece la fagocitosis y, por otro lado, mata o elimina directamente a los microorganismos, porque el complemento les hace una especie de hoyitos en la superficie de ese microorganismo, ¿sí? Ahora, fíjense, hay
moléculas que se parecen mucho en estas vías, y esto quiero que lo recuerden bien, ¿sí? En la vía clásica, C1, ¿sí?, que es uno de los factores del complemento, tiene esta forma. Esta forma es como la de las arañitas que venden para masajear, que las encuentran ustedes en las esquinas de los cruceros y que sirven para masajear la cabecita, el cuellito y la espaldita. Entonces tienen esa forma. Pero también en la vía de las lectinas vamos a encontrar moléculas como MBL que se parecen mucho entre sí a C1, ¿sí? O sea, guardan esa similitud a la arañita, ¿sí? Bueno, entonces esta diapo quiero que la recuerden muy bien. Entonces decíamos, el complemento, y vamos a empezar por la vía clásica, va a requerir en primera instancia que haya un anticuerpo previo, ¿sí? O sea, que ya tengamos anticuerpos. Y si ustedes recuerdan, cuando vimos la estructura de las inmunoglobulinas, dijimos que hay una fracción que se llama FC, a través de la cual se fija el complemento. Ahora, cuando ese anticuerpo ya interaccionó con su antígeno en estos dos sitios, en los dos sitios que vemos aquí libres, se da un puenteo. Y ese puenteo hace que haya cambios estructurales en esta fracción FC. Y ese cambio estructural es el que atrae a C1 para que se active, ¿sí? Si nosotros tenemos solamente anticuerpos sueltos, sin que interaccionen con su antígeno, no se va a activar el complemento por la vía clásica, ¿sí? Bueno, entonces ya se dio esta primera unión de C1, se dan cambios conformacionales, C1 se escinde y ¿a qué va a dar origen? Bueno, va a dar origen a un complejo que a su vez va a actuar sobre C4, ¿sí? C4 aquí lo tenemos completito, pero después de que interacciona con el complejo antígeno-anticuerpo C1, ya se va a activar y va a dar origen a dos fracciones, C4A y C4B, ¿sí? Entonces, este complejo, que ya va a estar formado por antígeno, anticuerpo C1, C4B, va a actuar a su vez sobre C2 y va a romper a C2 en C2A y en C2B, ¿sale? Y vamos a tener otro complejo más que a su vez va a activar a C3. Y C3 se va a romper en C3A y C3B. C3A se va y C3B se queda formando parte de este complejo, ¿sí? Esta parte es bien importante, ¿sí? ¿Por qué? Porque C3A que se va, hagan de cuenta como las señoras chismosas, que cuando hay un accidente van a gritar, aquí, atropellaron a fulana, ¿vale? Entonces así le hace. C3A se va a ir a pedir ayuda, es decir, va a decir, hay un lugar donde se está dando la unión antígeno-anticuerpo, donde llegó algo extraño, tenemos que eliminarlo. ¿Y a dónde va a pedir ayuda? Pues va a pedir ayuda, por ejemplo, al endotelio vascular. Y el endotelio vascular va a sufrir cambios y va a permitir la salida de células fagocíticas que van a llegar a este sitio, el sitio donde se está llevando a cabo la fijación de complemento, ¿sí? Ahora ya, C3A, ahora si se dan cuenta, C3A ya no está pegada a C1, a la unión antígeno-anticuerpo C1 y todos los demás factores. Aquí ya la vemos solita. ¿Qué es lo que va a pasar? C3 se puede activar en y escindir en C3A y C3B, y C3B se puede pegar por sí solo, fijar por sí solo en diferentes sitios, ya sea de un microorganismo o de una célula. Puede ser una célula infectada por un virus, por ejemplo, y ahí también vamos a tener la fijación
de esta fracción que se llama C3b. Entonces, si ustedes se dan cuenta, dentro de este complejo que se está dando, vamos a tener lo que se llaman convertasas. La convertasa de C3, que está formada por la unión antígeno-anticuerpo, por C1, ¿vale? Que también se unió ahí, y por C4b y 2a. Esta es la convertasa de C3, ¿sí? Y posteriormente, aquí cuando ya tenemos este complejo, ¿sí? Que va a ser la unión antígeno-anticuerpo, C1, C4b, C2a y C3b, recibe el nombre de convertasa de C5. Es bien importante que ustedes recuerden a estas convertasas, porque son sitios de coincidencia de las diferentes vías de activación del complemento. Entonces aquí vamos a poner un ejemplo bien burdo, pero que nos van a ayudar a entender. Pongamos que nos vamos a ir todos al cine después de que pase la contingencia y abran los cines, y decidimos ir al cine a Plaza Dorada. Entonces, de la facultad se van a ir caminando, algunos, otros se van a ir en micro, otros se van a ir en carro, pero finalmente pueden tomar diferentes rutas, pero quedamos de vernos en un lugar. Entonces hagan de cuenta que quedamos de vernos en Chili's, ahí en el Boulevard 5 de Mayo y Plaza Dorada. Y nunca va a faltar el que llegue tarde, ¿sí? Como la maestra comprenderá. Entonces, los esperamos un ratito y después nos vamos todos a la entrada del cine, ¿sale? Entonces, esos sitios de encuentro van a ser la convertasa de C3 sería el Chili's, la convertasa de C5 ya es la entrada al cine, ¿sale? Entonces, en alguno de estos puntos nos tienen que alcanzar y después de ahí, ya juntitos, nos metemos a la sala del cine que vamos a ver, ¿sí? Bueno, espero que no haya dudas hasta acá. Si hay dudas, entonces vía la que sea, vía el grupo de Facebook o donde ustedes quieran, me localizan y me preguntan, ¿sí? Ahora, ya estamos en el punto donde todos coincidimos, es decir, donde va a coincidir la vía alterna, la vía clásica y la vía de las lectinas. Eso que oyeron fue mi perro, ¿ok? Que se está sacudiendo, por eso me dio risa. Bueno, entonces, ahora, de aquí en adelante se van a ir juntas. C5 va a activar a C6, a C7, a C8 y a C9. O sea, C5 activa a C6, a C7, C7 a C8 y C8 a C9. Esto recibe el nombre de complejo MAC, ¿vale? Y aquí ya las tres vías ya van juntitas, ¿sí? O sea, aquí ya estamos en la entrada del cine y juntos nos vamos a ir a ver la película, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? La formación de este complejo MAC es formar esta especie de empalizada y que después, entre otras cosas, forme ese orificio, ya sea en la superficie del microorganismo, como se ve aquí, o en la superficie de una célula dañada, ¿verdad? Entonces, eso es lo que va a suceder en el caso de la fijación del complemento por la vía clásica. ¿Qué es lo que vamos a ver a nivel bioquímico? Una elevada producción de C3b, ¿sí? Que es pieza clave en la activación del complemento, la producción de convertasa de C5, que es C4b, C2a y C3b juntitos, y ya la entrada a la activación del complejo MAC, ¿sí? Ahora, dijimos que las fracciones A se iban y que son chismositas, ¿sí? C3a, C4a, C5a son moléculas vasoactivas y quimiotácticas, es decir, son las que llevan el chisme, las que piden la ayuda a diferentes órganos y tejidos, ¿sí? Entonces dijimos que un lugar al que habitualmente se van a pedir ayuda es el endotelio vascular para permitir la salida de células fagocíticas y su llegada al sitio de lesión. Es más, ya que
salen estas células fagocíticas, estas mismas moléculas le hacen como el viene. O sea, son las que les dicen, a ver ustedes fagocitos, polimorfos nucleares que van saliendo del endotelio vascular, no se me distraigan, vénganse para acá, aquí es donde hacen falta, ¿sí? Bueno, entonces, espero que hasta aquí no haya dudas, entonces vamos a continuar. Ahora vamos a hablar un poquito de la vía alterna. La vía alterna es parte de la inmunidad innata y no requiere de anticuerpos previos. Eso es una gran ventaja, porque cuando un microorganismo llega, no es necesario esperar a que pasen 7 o 10 días y que la persona empiece a producir anticuerpos para que se active. Ahora, ¿de quién parte o a partir de qué complejo o compuesto clave parte la vía alternativa? Parte de C3. Miren, C3 tiene un enlace tioéster, ¿sí? De ahí, de la época que llevaron química en la prepa, seguramente recuerdan que hay un azufre, un grupo carbono unido por un doble enlace a un oxígeno, y esto se llama enlace tioéster. Ahora, el azufre, al igual que el nitrógeno y el oxígeno, van a tener una carga levemente negativa. Entonces, dejan a con una carga parcialmente positiva. Eso hace que C3 sea muy ávido de interaccionar con algunas moléculas. Pero hagan de cuenta que cuando C3 está completito, no es tan ávido de interaccionar con otras. Pero cuando C3 ya se escindió y ahora está como C3b, es cuando se le aloca la lombriz más feo y este carbono, este enlace tioéster se va a romper y entonces se va a dar la interacción con quienes. Se va a dar la interacción generalmente con moléculas que están en la superficie del microorganismo que tienen cargas parcialmente negativas. O sea, si este carbono es parcialmente positivo, ¿con quién va a interaccionar? Con un grupo nitrógeno que va a tener un par de electrones libres y va a ser parcialmente negativo, ¿vale? Y así se da esta interacción. Ahora, este C3b, si ustedes ven en este dibujito, tiene una especie como ancla. Es decir, se va a anclar cuando se da esta interacción con la superficie del patógeno, se va a anclar al patógeno. Es decir, C3b se fija a la superficie del patógeno a través de esta como ancla, ¿sí? Y ahora sí, empieza algo que yo le he dicho que es el complejo de los bebés, ¿sí? O sea, aquí está lo que habíamos dicho, interacciona con un grupo nitrógeno, generalmente de una amina, más bien con un nitrógeno proveniente de un grupo amino, en la superficie del patógeno con C3b, ¿vale? Entonces se ancla C3b, esto sucede en fracciones de segundo, es muy rápido, y quien llega a estabilizar es el factor B y el factor H, que juegan un papel importante para que se dé este anclaje, ¿sí? Bueno, entonces este factor B, a su vez, se va a unir a C3b para formar un complejo que yo le llamo de los bebés, C3bbb, ¿vale? Entonces, ese es el complejo de los bebés, que actúa como convertasa de C3, o sea, aquí ya llegamos a chilis, ¿vale? Recordando nuestro ejemplo. Bueno, ahora, esta convertasa de C3 va a ser muy activa para seguir rompiendo a C3 en C3A y C3D. Pero si ustedes se dan cuenta, aquí se magnifica la respuesta. Esta convertasa de C3 está loquita y empieza a activar una gran cantidad de fracciones de C3, las cuales se van a ir pegando en diferentes puntos de la superficie del microorganismo, ¿sí? Entonces, va a estar interaccionando con una buena parte de ellos. Ahora, muchas veces este complemento se puede activar no solamente porque interacciona con
superficie de un patógeno, con grupos aminos de un patógeno, también se puede activar la vía alterna por la interacción con algunos materiales inertes, ¿sí? Entonces, eso lo debemos tomar en cuenta. Ahora, esta amplificación se va a llevar a cabo en diferentes sitios de la superficie del patógeno, ¿sí? Y se va a dar N veces, ¿sí? N veces vamos a encontrar al complejo de los bebés, ¿sí? Hasta que llega un punto donde se puede parar esa. Ahí hay factores reguladores que intervienen en que se dé ese bloqueo o ese paro, ¿sí? Bueno, entonces, ahora sí, este complejo C3b-B-B3b, ¿vale? El complejo de los bebés, es la convertasa de C5, o sea, es la entrada al cine, ¿sí? Y de aquí en adelante ya se va igualito en cuanto a la activación del complemento para la formación del complejo MAC. Se activa C5, C6, C7, C8, C9, hasta que se forma esta donita, que es la que va a ser un orificio en la superficie del patógeno o en la célula infectada por un virus. Ahora, nos queda la última vía, que es la vía de las lectinas, ¿sí? La vía de las lectinas tiene como protagonistas a MBL, ¿vale? Y a MPB, ¿sí? Ahora, ¿qué son estas moléculas? Son moléculas que se unen a la manosa, ¿vale? Y también tiene como protagonista a MASP. MASP es una serina proteasa activada que va a jugar también un papel importante en la estabilización de MBL o de MPB, ¿sí? Ahora, esta vía de las lectinas se va a iniciar su activación porque esta molécula que se une a la manosa va a actuar sobre la manosa presente en algunas superficies de microorganismos. Y no solamente la manosa, o sea, también se puede empezar la interacción con otros azúcares presentes en la superficie del patógeno, ¿sí? Ahora, se me pasó en la vía alterna del complemento el grupo amino que está interaccionando con C3 puede provenir también de algunos PAMPs, ¿vale? Y por eso es que la presencia de PAMPs son buenos para activar el complemento por la vía alterna, ¿sí? Ahora, ya que se da esa unión, ahora se activan C4 y C2 de una manera muy parecida a la vía clásica. De hecho, si ustedes recuerdan, nos vamos a ir rapidito. Bueno, ni tan rapidito porque esta cosa es lentita. No la voy a insultar, es muy lentita. Pero ahorita nos vamos hasta acá para que recordemos un detallito. Mire, este es MBL, tiene una región más, ¿sale? Y si ven, la activación se da muy similar en la vía clásica y en la vía de las lectinas, ¿sale? Aquí la interacción es con azúcares a través de esta zona de MBL, aquí es con la unión antígeno-anticuerpo, ¿sí? Pero las dos van a activar a C4, miren, aquí está C4, lo rompen en C4A, C4B y de ahí se siguen en adelante. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La vía de las lectinas se encuentra desde Chilis, el encuentro es en Chilis, y en la vía de alternativa se puede dar en Chilis o se puede dar en la entrada del cine, ¿sale? O sea, a nivel de C3 convertasa o de C5 convertasa, ¿sí? Bueno, esta vía de las lectinas dijimos que era parte de la inmunidad innata y también se va a dar de manera muy activa, ¿sí? Ahora, vamos a ver que hay fracciones que por sí solas del complemento tienen también una actividad importante, como C3b y C4b, y una fracción de C3b inactiva.
¿Ve? Y esas actúan como opsoninas, es decir, si yo tengo a mi microorganismo y ya tiene pegadas a estas fracciones de C3b, el fagocito o el macrófago puede tener receptores para estas y se favorece la fagocitosis, ¿sí? Por eso son opsoninas, ¿sí? Ahora, ya vimos las 3 vías de activación del complemento y vamos a ver ahora cómo hay enfermedades o padecimientos donde de manera natural se van a estar presentando deficiencias en algunas fracciones del complemento. Por ejemplo, en C1Q, C1R, en C4 y C3, ¿sale? La más frecuente también es a nivel de C2, ¿sí? Pero también se dan deficiencias en C1Q, C2 y C4 en algunos pacientes como los que tienen lupus, ¿sí? ¿Por qué hay deficiencia en el complemento en los pacientes con lupus? Por una razón, porque acuérdense que los pacientes con lupus van a estar formando complejos antígeno-anticuerpo. Entonces van a estar fijando complemento en una gran cantidad, consumen ese complemento y obviamente quedan deficientes o disminuyen su concentración de C1Q, C2 y C4, ¿sí? Ahora, las deficiencias de ese complemento generalmente están asociadas a infecciones recurrentes en algunas personas, ¿sí? Y en el caso también del complemento va a formar parte de ese mecanismo por el cual eliminamos cuerpos apoptóticos que contienen DNA fragmentado. Es decir, una célula que ya se va a morir, que ya está pidiendo ayuda para bien morir, va a fijar también complemento. ¿Por qué? Porque estos cuerpos apoptóticos tienen DNA fragmentado, ¿sí? Y estos cuerpos apoptóticos son las probables fuentes de los antígenos nucleares que desencadenan esas respuestas de producción de autoanticuerpos en el lupus, ¿sí? Bueno, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Las personas y sobre todo los niños que en sus primeros años de vida empiezan a tener infecciones recurrentes, bueno, el médico puede sospechar de la deficiencia en alguno de los compuestos del complemento o fracciones del complemento, ¿sí? Se busca si C3 está bien, ¿sí? O si alguno de los factores como P, llamado properdina, o factor D, está deficiente o está alterado, o deficiencias en el inhibidor de C1 o en los receptores de C3 y C4, ¿sí? Bueno, entonces, y por último, algunas deficiencias en C5, C6, C7, C8 y C9 que generalmente se presentan en personas que tienden a sufrir infecciones por Neisseria meningitidis o Neisseria gonorrhoeae, ¿sí? Bueno, hay también deficiencias en algunos otros factores, como el factor H, que interviene en la vía alterna, y en este lo podemos ver también alterado cuando hay depósito de inmunocomplejos, principalmente en riñón, ¿sí? Bueno, entonces vamos a tener que estas van a ser una de las principales alteraciones que se presentan en cuanto al complemento en algunos procesos patológicos. Entre los que destacan y que ustedes seguramente van a recordar muy fácilmente a lo largo de su carrera es el lupus, ¿verdad? Entonces, hay microorganismos que son bien abusaditos y que evaden la acción del complemento. Por ejemplo, esquistosomas, Neisseria y Haemophilus. Ellos son buenos en evadir el sistema del complemento reclutando proteínas que regulan al complemento, ¿sí? Como el factor H, por ejemplo. Hay también algunos patógenos que producen proteínas que se parecen a las proteínas reguladoras del complemento. Por ejemplo, E. coli, que produce una proteína ligadora de C1Q,
Staphylococcus aureus, que se une de manera estable a la C3 convertasa, alterando tanto la vía clásica como la alterna, y en herpes simple una glucoproteína C1 que desestabiliza la convertasa de la vía alterna, ¿sí? Entonces, estos son ejemplos de microorganismos que de alguna manera evaden la acción del complemento. Y por último, vamos a ver que hay otros microorganismos que sintetizan una proteína como Staphylococcus aureus que inhibe a algunas quimiosinas, ¿sí? O sea, dijimos que las fracciones chismositas del complemento también se pueden ver inhibidas, como es el caso de Staphylococcus aureus. Bueno, y con esto terminamos esta parte del complemento. Espero que haya quedado claro. Espero, si hay dudas, que a través de Facebook me pregunten sus dudas y se van a quedar con una tarea que se las voy a dejar a través de Facebook. Gracias, chicos. Nos vemos para la próxima.